Todo comenzó con rumores, susurros discretos por los pasillos de mármol, en los lujosos ascensores de los rascacielos de Nueva York, conversaciones ahogadas por copas de whisky de alto valor. Algo está ocurriendo en Wall Street. Algunos mencionaban una caída, un colapso financiero inminente. Otros hablaban de un fenómeno extraño, una presencia que pocos veían, pero todos sentían. Debería haber prestado más atención, pero en ese momento, como la mayoría, estaba más enfocado en la próxima ganancia. Después de todo, ¿quién, en su sano juicio, haría caso a rumores cuando el mercado parecía tan prometedor? Trabajar en el centro de Wall Street siempre había sido un sueño cumplido para mí. Desde joven, observaba a esos hombres de trajes impecables, portafolios de cuero en las manos, expresiones serias y un aura que mezclaba poder y ambición. Yo quería formar parte de ese mundo, y durante años lo logré. Me hice un nombre negociando con los grandes, ascendiendo rápidamente en la empresa de inversiones donde trabajaba. Sin embargo, el éxito tenía un precio, y solo me di cuenta de lo que realmente estaba en juego cuando ya era demasiado tarde. Era un lunes cualquiera, hasta que algo cambió. El mercado estaba en alboroto, como siempre, y yo estaba inmerso en el huracán de negociaciones, gráficos y números que parpadeaban incesantemente en la pantalla de mi computadora. De repente, sentí algo extraño en el aire, como una ligera presión, un peso invisible que parecía absorber la energía vibrante del ambiente. Todos lo notaron. No hubo palabras, solo miradas nerviosas y manos vacilantes sobre los teclados. Al principio, pensé que solo era el estrés. Noches mal dormidas, exceso de cafeína y la constante presión siempre afectaban mi bienestar. Pero aquello era diferente. El aire estaba más denso, casi tangible, y parecía que una presencia invisible nos rodeaba. No era solo el peso de las responsabilidades, era algo mayor, algo más allá de nuestra comprensión. Con el paso de los días, las cosas se volvieron más extrañas. Pequeños problemas tecnológicos, como pantallas parpadeando aleatoriamente, computadoras que se bloqueaban sin razón y apagones repentinos, se volvieron frecuentes. Sin embargo, lo que más me perturbaba era la constante sensación de ser observado. No importaba dónde estuviera, parecía que ojos invisibles siempre estaban sobre mí, escondidos en las sombras de los altos techos y en los rincones oscuros de la oficina. Pronto comencé a escuchar susurros. No eran voces claras, sino murmullos desconectados, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Los escuchaba cuando estaba solo en la sala de conferencias o en el baño, cuando el sonido de la ducha amortiguaba todo. Curiosamente, nadie más parecía notarlo. Pregunté a un colega casualmente durante un café. Me miró como si hubiera perdido la razón, rió de manera nerviosa y cambió de tema. En ese momento me di cuenta, o me estaba volviendo loco, o realmente estaba ocurriendo algo siniestro. Esa noche, me fui a casa más tarde de lo habitual. La ciudad ya estaba sumida en la oscuridad, y las calles alrededor de Wall Street estaban curiosamente vacías. Mientras caminaba, algo llamó mi atención. En la entrada de un callejón mal iluminado, vi una figura inmóvil, vestida de negro. Parecía un hombre, pero algo en su perfil me inquietaba. La cabeza estaba inclinada de manera extraña, y sus hombros parecían cargar un peso descomunal. Me quedé paralizado y, por un momento, sentí que esa figura estaba consciente de mi presencia, incluso sin moverse. Fue entonces cuando la criatura giró lentamente su rostro hacia mí. No puedo describir con precisión lo que vi, pues el recuerdo es vago, como una pesadilla disuelta por la luz de la mañana. Pero sé que sus ojos no eran humanos. Brillaban con un resplandor opaco, frío y cruel, algo que me hizo retroceder de inmediato. Cuando la figura parpadeó, el aire a su alrededor pareció distorsionarse de forma anómala. Parpadeé y ya había desaparecido. Esa noche soñé por primera vez con la Bestia, un nombre que, en ese momento, no sabía que pronto se mencionaría entre los que trabajaban en la élite financiera. En mi sueño, estaba en un vasto salón oscuro, similar a una oficina corporativa, pero sin paredes ni ventanas.
El único sonido era el de pasos pesados, como garras rascando el suelo de mármol. Sabía que algo me cazaba, pero no podía correr. Mis piernas estaban paralizadas, atrapadas por un miedo primigenio. Cuando finalmente sentí su presencia detrás de mí, desperté sobresaltado, empapado en sudor, con la clara sensación de que algo realmente había estado allí, parado junto a mi cama. Los días siguientes fueron un borrón. Las extrañezas aumentaron y comencé a notar patrones. Las personas a mi alrededor estaban cambiando. No físicamente, pero sí en comportamiento. Colegas que antes eran amigables se volvieron sombríos y distantes, como si algo en ellos hubiera sido borrado. Parecían estar allí solo en cuerpo presente, pero sus mentes estaban en otro lugar. Miradas vacías, respuestas automáticas. Algo andaba mal, y lo peor, comenzaba a sentir que lo mismo me estaba pasando a mí. Fue entonces cuando conocí a Jonathan Dempsey, un analista de mercado que trabajaba en el edificio de al lado. Era discreto, casi invisible, uno de esos rostros que difícilmente notarías en el día a día. Una tarde se acercó a mí con una expresión grave. «¿Lo estás viendo, verdad?», preguntó en un susurro. Fingí no entender, pero el pánico en sus ojos mostraba que lo sabía. «La bestia está aquí». Jonathan me contó que desde hacía años Wall Street albergaba algo oscuro, una entidad que se alimentaba de la ambición desmedida, la codicia y las debilidades humanas. Creía que la entidad estaba detrás de todos los colapsos financieros, drenando la energía vital de las personas y de las instituciones. «Es antigua», dijo, con los ojos fijos en los míos. «Existió antes del dinero, antes de los bancos, antes del hombre. Pero lo que la atrae es el poder, y nosotros la alimentamos todos los días». Mi reacción inicial fue de escepticismo. Ya había escuchado teorías conspirativas antes, pero nada tan absurdo. Sin embargo, a medida que Jonathan hablaba, una terrible sensación comenzó a crecer en mi estómago. Las fallas tecnológicas, los comportamientos extraños, las pesadillas. Todo empezó a encajar. Le pregunté qué quería de mí, y la respuesta fue simple: sobrevivir. Creía que la bestia se estaba volviendo más fuerte, más audaz, y que pronto se revelaría por completo, devorando todo a su alrededor. Los días siguientes fueron de puro terror. El fenómeno descrito por Jonathan se intensificó. El mercado financiero, antes caótico de una forma predecible, se volvió ilógico. Las acciones subían y bajaban sin ninguna explicación razonable, y el pánico se extendía. Pero lo que más me aterrorizaba era el comportamiento de las personas. Estaban cambiando rápidamente. Sus rostros se volvían cada vez más inexpresivos, sus voces más monótonas. Eran como marionetas controladas por una fuerza invisible, hasta que un viernes por la noche todo se desmoronó. Ese viernes, el aire en Wall Street estaba más pesado que nunca. El cielo parecía cerrado de una manera opresiva, y las calles estaban más desiertas de lo habitual, incluso con millones de dólares cambiando de manos cada segundo. Era un presagio, una advertencia silenciosa de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre el curso del capitalismo. Llegué a la oficina con una sensación terrible en el pecho, una inquietud que no podía alejar. Las personas a mi alrededor estaban diferentes. No era solo una cuestión de comportamiento robótico o miradas vacías. Algo más profundo había cambiado, como si las propias almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos, y lo que quedaba era solo un cascarón sin vida, manteniendo las rutinas. En el reflejo de una puerta de vidrio, por un segundo, vi mi propia expresión reflejada de la misma manera, vacía, pálida, como si yo también estuviera comenzando a perder mi esencia. En el fondo, sabía que estaba cambiando. Podía sentir que la bestia se acercaba. La mañana pasó en un torbellino de números sin sentido. El mercado parecía estar controlado por una fuerza externa, algo inexplicable. La volatilidad era absurda, y las personas corrían de un lado a otro, hablando de caídas históricas, quiebras y un posible nuevo colapso financiero.
pero había algo más profundo en ese caos. No era solo el miedo al colapso, era un miedo primitivo, algo mucho más antiguo y peligroso. Fue alrededor del mediodía cuando recibí un mensaje urgente de Jonathan Dempsey. «Ella viene, esta noche, tenemos que vernos». Las palabras eran cortas, pero la urgencia me hizo dejar todo. Salí apresuradamente de la oficina, ignorando las miradas curiosas de los pocos que aún parecían tener alguna conciencia de lo que estaba ocurriendo. Nos encontramos en un bar antiguo y decadente, lejos de las luces brillantes y las promesas de riqueza de Wall Street. Jonathan estaba irreconocible. Profundas ojeras marcaban su rostro, sus ojos estaban inyectados de sangre. Parecía que no dormía hacía días. Tan pronto como me senté, comenzó a hablar sin rodeos. La bestia no es solo una leyenda, es real. Una entidad, una fuerza más allá de nuestra comprensión, que existe desde que el hombre empezó a intentar controlar el mundo a su alrededor. Hablaba en un tono bajo, casi reverente, como si mencionar su nombre pudiera invocarla. Se alimenta de la codicia, de la ambición, de la corrupción del espíritu humano. Wall Street es su banquete perfecto. Por eso los colapsos financieros no son solo errores humanos, es su hambre manifestándose. Pregunté por qué me estaba contando esto, por qué yo, entre tantos otros. Jonathan me miró con una expresión grave. Porque lo viste, lo notaste. Eso significa que de alguna forma la bestia es consciente de ti, y cuando eso ocurre, tienes dos opciones, rendirte o luchar. La idea de luchar contra una entidad invisible e innombrable parecía absurda. ¿Cómo podría alguien combatir algo que existía más allá de la comprensión? Pero Jonathan no estaba bromeando. Sacó del bolsillo una serie de papeles antiguos, amarillentos por el tiempo. Eran documentos que había conseguido a través de contactos oscuros, textos antiguos que hablaban de criaturas similares en varias culturas y épocas. Seres que asumían diferentes formas, pero que siempre buscaban lo mismo: controlar a la humanidad corrompiendo sus almas. «Existe una manera de resistir», dijo con la voz temblorosa, «pero es arriesgada, y muy pocos han sobrevivido». Mi corazón se aceleró. Estaba en medio de una pesadilla, pero era una pesadilla de la que no podía despertar. La bestia estaba allí afuera, en algún lugar, y sabía que, de una forma u otra, vendría tras de mí. Jonathan explicó que para resistir, tendría que enfrentar a la bestia directamente. Pero eso significaba exponer mi mente y alma a un terror inimaginable. Esa noche, Jonathan me llevó a un edificio abandonado, a pocas cuadras de Wall Street. El lugar era oscuro y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis envejecidos. Sin embargo, lo que había dentro era aún más perturbador. En el centro del suelo, dibujado con precisión escalofriante, había un círculo de símbolos antiguos, un patrón que no podía descifrar, pero que pulsaba con una energía oscura. «Este es el punto de intersección», susurró Jonathan, «donde el velo entre nuestro mundo y el de ella es más fino». Dudé. Todo aquello parecía estar mal, pero ¿qué más podía hacer? Si volvía a casa, sabía que la bestia me encontraría de todas formas. Allí al menos tenía una oportunidad de luchar y tal vez sobrevivir. Hice lo que Jonathan me indicó. Me senté en el centro del círculo, respiré hondo y me concentré. La sala parecía cerrarse a mi alrededor y la oscuridad se intensificó, como si la propia luz estuviera siendo engullida. El aire se volvió más pesado y la sensación de ser observado regresó con una fuerza abrumadora. Fue entonces cuando la vi. No puedo describir exactamente qué era. No tenía una forma definida, cambiaba constantemente, como si estuviera hecha de sombras líquidas, pero sus ojos, esos ojos fríos y opacos, eran los mismos que había visto esa noche en el callejón. Estaba allí, en silencio, esperando, y entonces escuché su voz. No era un sonido común, sino algo que reverberaba directamente en mi mente, como si mi propia conciencia estuviera siendo rasgada. «Eres débil», dijo ella. «Como todos los demás,
Ambicioso, codicioso, ahora eres mío. Luché por mantener el control. Las voces en mi cabeza, el frío subiendo por mi columna, el peso de su presencia, todo conspiraba para aplastarme. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Tal vez era miedo, tal vez pura obstinación, pero sabía que si me entregaba a esa cosa, no habría retorno. No, susurré, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. No soy tuyo. La bestia rió, una risa cruel que resonó por toda la sala. Entonces, de repente, el silencio se apoderó de todo. El aire dejó de circular, el tiempo pareció congelarse, y yo estaba cara a cara con la criatura. Ya no era una forma abstracta, se había solidificado en algo más tangible. Una figura grotesca, con piel retorcida y largas garras, me observaba con una sonrisa distorsionada. La sensación de peligro inminente se apoderó de mí, y por un momento pensé que sería el final. Esa criatura frente a mí no era humana, pero al mismo tiempo parecía esculpida a partir de una pesadilla colectiva, alimentada por todos aquellos que de alguna manera habían contribuido al poder de la bestia con sus ambiciones. Sus ojos, vacíos de vida, me miraban con un hambre palpable, y la sonrisa en su rostro era una promesa de algo mucho peor que la muerte. Estaba paralizado, mi mente tratando de procesar lo que estaba a punto de suceder. Jonathan a mi lado estaba inmóvil, casi en trance. Era como si supiera que, en ese momento, ya no había nada más que hacer. La bestia se había revelado, y ahora solo quedaba observar su caza. Por un instante pensé en correr, en huir de ese edificio y desaparecer. ¿Pero a dónde? Wall Street era su territorio de caza, y aunque escapara físicamente, sabía que ella me encontraría. La bestia era como una plaga invisible que se alimentaba de la propia esencia del sistema financiero, y cualquiera que jugara el juego ya estaba condenado. Fue entonces cuando la bestia comenzó a moverse. Sus pasos eran lentos, calculados, cada uno de ellos causando un sonido apagado que resonaba en mi cabeza. No tenía prisa. Sabía que el miedo era su mayor arma, y lo usaba con precisión quirúrgica. A cada paso que se acercaba, mi corazón se aceleraba. El sudor corría por mi frente, y mi respiración se volvía entrecortada, como si el propio aire estuviera siendo absorbido. Eres más fuerte que algunos. Su voz resonó nuevamente en mi mente, cada palabra un golpe a mi cordura. Pero no lo suficiente, nadie aquí lo es. De repente algo cambió. Jonathan, hasta entonces inmóvil, dio un paso adelante poniéndose entre mí y la bestia. Su expresión era de desesperación, pero también de determinación. Había tomado una decisión, y la bestia lo sabía. «No puedes tenerlo», gritó Jonathan, su voz cargada de un coraje inesperado. «Ya has tomado a muchos, ya has destruido a muchos. Yo no voy a dejar que te lo lleves también». La bestia se detuvo, como si lo estuviera considerando. Por un momento sus ojos vacíos se fijaron en Jonathan, y el silencio se apoderó de la sala. El espacio parecía vibrar con la tensión de ese enfrentamiento invisible, una batalla de voluntades que trascendía lo físico. «No puedes detenerme, humano», siseó la bestia, su voz ahora llena de una ira latente. «Ya me perteneces, al igual que todos los que osaron pisar aquí. Yo soy el corazón palpitante de este lugar. Yo soy el hambre que nunca cesa». Jonathan se volvió hacia mí, sus ojos llenos de desesperación. «¡Corre!», gritó. «Vete ahora mientras aún puedes». Pero no podía moverme. Algo dentro de mí estaba arraigado en el miedo y la confusión. Y antes de que pudiera reaccionar, la bestia se abalanzó sobre Jonathan. No hubo gritos, no hubo sangre, solo una sombra que envolvió su cuerpo, consumiéndolo como si nunca hubiera existido. En segundos, había desaparecido por completo, engullido por el vacío. El shock recorrió mi cuerpo. Jonathan, la única persona que sabía lo que estaba ocurriendo, que me había guiado hasta allí, se había ido. Quedaba solo yo y la bestia, la entidad que ahora se volvía hacia mí,
sus ojos brillando con una satisfacción grotesca. Se acercó una vez más, y esta vez no había barreras entre nosotros. Sentí el frío de su presencia penetrar mis huesos, un vacío tan profundo que amenazaba con devorar mi alma. Y en ese instante, una revelación terrible se apoderó de mí. La bestia no era solo una entidad externa, era un reflejo de todo lo que Wall Street representaba, de todo lo que nosotros, que vivíamos y prosperábamos en ese sistema, nos habíamos convertido. La bestia era codicia, era ambición desmedida, era el hambre insaciable por más poder, más control, más dinero. Y en el fondo todos nosotros habíamos contribuido a su creación. La alimentábamos con cada decisión, con cada traición, con cada persona que pisábamos para ascender. Wall Street no era solo el lugar donde la bestia existía, ella era Wall Street, y nosotros éramos su combustible. La criatura me miraba, como si supiera que finalmente había entendido, y entonces, sin previo aviso, atacó. Fue como si mi mente se hubiera partido en dos. Recuerdos, pensamientos, miedos, todo se deshizo en una ola de caos que me engulló. Sentí que me estaba desmoronando, que la propia noción de quién era yo se desintegraba, pero en el último instante, algo dentro de mí resistió. Una chispa de resistencia, tal vez un recuerdo distante de quién era antes de ser engullido por la máquina. «No soy tuyo», murmuré, pero ahora con más firmeza, y entonces grité, «¡No soy tuyo!». La oscuridad a mi alrededor vaciló. Por un breve segundo, sentí que la presencia de la bestia dudaba. Tal vez, por más fuerte que fuera, por más que hubiera consumido a miles antes que yo, no podía destruir lo que quedaba de humanidad en nosotros. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas, y entonces, con un último grito, alejé la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El círculo de símbolos en el suelo aún brillaba ligeramente, pero la bestia había desaparecido. El edificio a mi alrededor se estaba desmoronando. Pedazos del techo caían lentamente, como si la propia estructura ya no pudiera soportar el peso de lo que había ocurrido allí. Me levanté, con las piernas temblorosas, y salí de ese lugar lo más rápido que pude. Las calles de Wall Street estaban tan vacías como antes, pero ahora había algo diferente en el aire, algo que no podía describir, pero que era palpable. Un silencio inquietante, una sensación de que el equilibrio se había roto de alguna manera. Esa noche, volví a mi apartamento, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La bestia, Jonathan, el terror de saber que, de alguna forma, había escapado, pero que muchos otros aún estaban atrapados en esa telaraña de corrupción y destrucción. Esa noche, soñé con la bestia nuevamente, pero esta vez, el sueño no fue de puro terror. Estaba allí, en las profundidades de Wall Street, una sombra que se arrastraba por los callejones oscuros, y aunque estaba más débil, sabía que aún seguía viva, alimentándose de las almas que continuaban negociando con ella, sin darse cuenta del verdadero costo de sus ambiciones. Desperté a la mañana siguiente con un vacío en el pecho. Había ganado, por ahora, pero la batalla estaba lejos de terminar. Wall Street seguiría existiendo, y con ella, la bestia. Podría debilitarse, pero nunca destruirse, porque al final, ella era parte de nosotros, y nosotros éramos parte de ella, y cuanto más ambiciosos nos volviéramos, más fuerte se volvería ella. Los días que siguieron pasaron como un extraño borrón. Incluso después de sobrevivir al encuentro con la bestia, sentía que algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Era como si una sombra siempre estuviera al acecho, en los márgenes de mi conciencia, esperando el momento adecuado para infiltrarse nuevamente. Volvía a la oficina en Wall Street, intentaba retomar mis actividades, pero nada más parecía real. Las personas, los números, las negociaciones, todo se mezclaba en un mar de falsedad, una máscara sobre algo mucho más oscuro. Observaba a mis colegas con una nueva perspectiva. Sabía que muchos ya estaban siendo consumidos por la bestia, incluso sin darse cuenta.
Vi sus miradas vacías, vi cómo se movían mecánicamente de una tarea a otra, como marionetas controladas por hilos invisibles. Aún creían que estaban en control de sus destinos, pero yo conocía la verdad. Solo eran piezas en el gran juego de la bestia, esclavos de su hambre insaciable. Intenté contar a algunos sobre lo que me había sucedido, sobre el encuentro con la bestia, sobre Jonathan y su desesperado intento de resistir lo que sabía que era inevitable. Pero fui recibido con miradas de incredulidad, risas nerviosas y, en algunos casos, un silencio incómodo. Nadie me creía. ¿Y cómo podrían? La verdad era absurda, tan distante de lo que la mayoría consideraba posible que era más fácil seguir ignorándola. Era más fácil fingir que el único monstruo era el sistema y que el sistema podía ser controlado. A medida que los días se transformaban en semanas, me di cuenta de que la bestia no había desaparecido. Solo estaba siendo más sutil, más inteligente. Ahora que sabía que había quien podía resistir, cambiaba su enfoque. En lugar de ataques directos, se infiltraba poco a poco, corroyendo el espíritu de manera lenta e implacable. Lo veía en los informes financieros, en los pequeños colapsos diarios del mercado que no tenían sentido. Algo se estaba acumulando, una presión invisible que crecía bajo la superficie, y sabía que, en algún momento, habría otro colapso, otro banquete, como Jonathan lo llamaba. Una noche, bebiendo solo en mi apartamento, la oscuridad a mi alrededor me resultaba excesivamente familiar. Un perturbador recuerdo del enfrentamiento con la bestia volvió a la superficie. Miré por la ventana, viendo las siluetas de los rascacielos de Manhattan contra el cielo nublado. Las luces brillaban, las calles aún hervían de vida, pero sabía que en las profundidades de esas estructuras algo vivo se arrastraba, esperando el momento adecuado para alimentarse nuevamente. Entonces una idea comenzó a crecer en mi mente. Podía luchar, no como Jonathan, no con rituales y símbolos antiguos, no. La bestia estaba profundamente arraigada en Wall Street, y para derrotarla tendría que arrancarla de allí. Pero para hacerlo, tendría que usar su propia arma contra ella. Decidí sumergirme aún más en el mundo de la ambición y la codicia. Sabía que parecía una locura, pero en mi cabeza tenía sentido. Si la bestia se alimentaba de esas cosas, entonces tendría que acercarme a ella nuevamente, hacerme visible, convertirme en una amenaza para que volviera a notarme. Solo entonces podría descubrir cómo herirla de verdad, cómo debilitarla donde más dolía, en su poder sobre el mercado y sobre las mentes de los hombres que lo controlaban. Los meses siguientes fueron intensos. Volví al juego con una ferocidad que sorprendió a todos. Donde antes dudaba en correr riesgos, ahora hacía grandes apuestas, desafiando las probabilidades. Me sumergí en negociaciones que muchos consideraban peligrosas. Me volví más implacable que nunca, ascendiendo rápidamente en la jerarquía. Estaba más cerca de los grandes tiburones de Wall Street, de aquellos que parecían intocables, y sabía que allí es donde la bestia se escondía, en las decisiones que movían miles de millones en segundos y controlaban el destino de naciones. Fue entonces cuando comencé a notar las señales de su presencia nuevamente. No eran tan obvias como antes, pero sabía qué buscar. En algunas reuniones el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera observando, esperando una debilidad. En algunas negociaciones, los rostros de las personas parecían distorsionarse por un breve instante, como si la sombra de la bestia pasara por ellos, usándolos como peones temporales. Sabía que estaba cerca, cada vez más consciente de mi progreso, pero también sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Cuanto más me acercaba, más sentía que mi propia alma estaba en riesgo. Había momentos en los que casi olvidaba por qué había comenzado todo aquello. La codicia, el poder, la adrenalina del ascenso, empezaban a tener sentido de una manera perturbadora. Había días en los que me sorprendía riendo como un loco después de una gran victoria en el mercado, y la sombra de la bestia parecía sonreír junto conmigo. Fue una noche de otoño, muy parecida a la noche en que todo comenzó, cuando la volví a ver. Estaba en un ático lujoso,
en una fiesta llena de banqueros, inversionistas y políticos, todos embriagados por el éxito y el poder. Fui invitado por uno de los nombres más grandes del sector, alguien que tenía una gran influencia en las decisiones más importantes del mercado. Estábamos en una conversación casual, cuando, al mirar por encima de su hombro, la vi, en la esquina más oscura de la sala, donde la luz de las velas no llegaba. La silueta familiar de la bestia estaba allí, observando, esperando. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento el tiempo se detuvo. Todos a mi alrededor seguían conversando, riendo y bebiendo, completamente ajenos al hecho de que el monstruo estaba allí, entre ellos, manipulando sus vidas con sus garras invisibles. Sabía que esa era mi oportunidad. Había llegado lo suficientemente cerca. Había hecho suficiente ruido para llamar su atención. Con un último trago de whisky, dejé el vaso en la mesa y caminé hacia la sombra. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el propio aire intentara empujarme hacia atrás. Pero seguí, decidido. Cuando llegué lo suficientemente cerca, la bestia se movió, su cuerpo fluyendo como un denso humo. «Has vuelto», dijo ella, su voz resonando en mi mente como antes. Pero esta vez había un ligero tono de sorpresa. «Pensé que habías aprendido tu lección». «Aprendí», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Y por eso estoy aquí, para terminar lo que empecé». La bestia rió, un sonido que resonaba en todas las direcciones al mismo tiempo, sofocante y frío. «No puedes derrotarme, humano. Soy más vieja que este lugar, más antigua que cualquier ambición que hayas conocido. Soy la propia esencia de este mundo. Mientras haya hombres hambrientos de poder, estaré aquí. Entonces destruiré ese hambre», murmuré, sintiendo la adrenalina correr por mi cuerpo. Sabía que parecía una locura, pero no importaba. Era el único camino. La bestia se acercó, sus ojos opacos brillando con algo que casi parecía diversión. «¿Crees que puedes?», preguntó. «Entonces muéstrame». Y allí, en el corazón de Wall Street, en el ático de uno de los hombres más poderosos del país, supe que estaba a punto de enfrentar mi confrontación final.